El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la acera agrietada mientras James Wilson se dirigía lentamente hacia el First National Bank. Sus manos curtidas aferraban con fuerza su bastón de madera a cada paso. Un doloroso recordatorio de la metralla, aún clavada en su pierna izquierda, un recuerdo de un tiroteo en la selva hace casi 50 años. A los 72 años, el veterano de Vietnam había aprendido a vivir con el dolor, pero algunos días eran peores que otros. Hoy era uno de esos días. James miró su reloj justo después del mediodía. La hora punta del almuerzo del viernes llenaría el banco, pero su nieto Tom necesitaba el coche de vuelta a las 3. El chico era un buen chico, trabajaba doble turno en la fábrica para mantener a su joven familia. James había pasado la mañana bajo el capó del viejo Ford de Tom arreglando una fuga de aceite que no podía permitirse reparar en un taller. El trabajo había dejado manchas oscuras en los únicos vaqueros de James y el persistente olor a aceite de motor en sus manos, a pesar de sus mejores esfuerzos por limpiarlas. Mientras abría la pesada puerta de cristal del First National Bank, la ráfaga de aire acondicionado frío gruñía como un. La pared del banco estaba abarrotada, tal como temía. Jóvenes profesionales con trajes impecables, madres con niños inquietos y una fila que serpenteaba casi hasta la entrada. James se sentó al final, cambiando el peso para aliviar el ardor en la pierna. 20 minutos después, finalmente llegó al frente de la fila. La cajera detrás del mostrador no debía de tener más de 25 años. Su etiqueta decía Brittany y lo saludó con una sonrisa de práctica que se desvaneció rápidamente al acercarse. «Buenas tardes», dijo James deslizando su cheque de pensión por el mostrador. «Necesito cobrar esto, por favor». La mirada de Brittany pasó del cheque a la ropa manchada de James y luego a su rostro sin afeitar. «¿Me puede mostrar su identificación, señor?» Su voz tenía un ligero tono cortante. James buscó su billetera, de cuero desgastado y suave por décadas de uso. Sacó su licencia de conducir y se la entregó. Luego vio cómo Brittany arqueaba las cejas. «Esta caducó el mes pasado», dijo, deslizándola hacia él. «Lo siento, pero no puedo aceptar una identificación caducada». James asintió lentamente. «Sé que está vencido. Quería renovarlo, pero últimamente me cuesta ir al DMV». Se dio un golpecito suave en la pierna mala. «Lo que pasa es que llevo 15 años operando aquí, todos los meses, el mismo cheque, la misma cantidad. Tu gerente, Frank, me conoce. ¿Está por aquí hoy?» Brittany apretó los labios. «Frank se transfirió a otra sucursal el mes pasado. Tendré que hablar con el nuevo gerente». Sin esperar respuesta, presionó un botón debajo del mostrador. El hombre que apareció momentos después vestía un traje caro y una etiqueta con el nombre de Gregory Wilson, gerente de sucursal. A pesar de compartir apellido con James, no había calidez en sus ojos. «¿Cuál parece ser el problema?», preguntó, dirigiendo la pregunta a Brittany en lugar de a James. «DNI vencido», respondió ella simplemente. «Quiere cobrar un cheque de pensión». Gregory se volvió hacia James, recorriendo con la mirada la apariencia del anciano. «Señor, tenemos políticas estrictas sobre la identificación correcta. Estoy seguro de que comprende que hoy en día debemos tener cuidado con el fraude». «No soy un fraude», dijo James en voz baja. «He venido a este banco desde antes de que nacieras, hijo. Solo necesito cobrar mi cheque para poder comprar comida y volver a casa de mi nieto». Las fosas nasales del gerente se dilataron ligeramente al percibir el olor a aceite de motor. «Quizás podría volver otro día con una identificación actualizada». Tal vez se detuvo y miró a su alrededor para asegurarse de que los demás clientes no estuvieran escuchando con demasiada atención. Quizás debería refrescarse un poco antes de su próxima visita. Intentábamos mantener ciertos estándares para nuestra clientela. Las palabras impactaron a James como un golpe físico. Había sufrido bastantes despidos a lo largo de los años. Las miradas de reojo cuando se ponía su gorra de veterano. Los cambios incómodos al mencionar Vietnam.
Pero ser tratado como basura en un lugar en el que confió su dinero durante años le dolió profundamente. Mi nieto necesita que le devuelvan su coche, dijo James con voz ligeramente temblorosa. Solo esto. Me temo que no puedo ayudarlo hoy, interrumpió Gregory, señalando la puerta. El siguiente en la fila, por favor. Mientras el gerente tomaba a James del codo para alejarlo del mostrador, ninguno de los dos notó al hombre corpulento sentado en la sala de espera, observando con creciente ira cómo se desarrollaba la escena. Era imposible pasarlo por alto en cualquier otra circunstancia. Medía casi 2 metros, tenía hombros anchos y un rostro famoso, reconocido en todo el mundo. Pero hoy, mientras James Wilson salía cojeando del banco con su cheque sin cobrar y su orgullo herido, Saquille O'Neal dejó a un lado su cartera de inversiones y decidió en silencio que su negocio con First National podía esperar. Saquille O'Neal se movió incómodo en la pequeña silla de la sala de espera del banco. Había estado hojeando documentos de inversión durante 20 minutos mientras esperaba su cita con el agente de préstamos. El banco estaba ansioso por reunirse con él para financiar su nuevo restaurante. Su tercera reunión reprogramada. Hoy, a pesar de su apretada agenda, por fin había sacado tiempo, pero los papeles financieros en su regazo ya no captaban su atención. Chuck se encontró observando al veterano en la ventanilla. Incluso desde el otro lado de la sala, podía ver cómo luchaba por mantenerse erguido. La forma en que se apoyaba pesadamente en su bastón le recordó a Soka su propio padrastro, el sargento Philip Harrison, quien lo había criado con disciplina militar y valores inquebrantables. Chuck no intentaba escuchar a escondidas, pero su asiento cerca de la oficina del gerente le impedía no oír la conversación. El tono desdeñoso, la sugerencia de que el veterano repasara cada palabra, hizo que Chuck apretara la mandíbula. Observó cómo los hombros del anciano se hundían cada vez más. Cuando el gerente tomó al veterano del codo para acompañarlo a la salida, Chuck notó cómo le temblaba la mano al anciano mientras guardaba el cheque sin cobrar en la billetera. Los ojos del veterano permanecían fijos en el suelo, evitando las miradas curiosas de los demás clientes. Había dignidad en la forma en que enderezó la espalda antes de cruzar la puerta, a pesar de la humillación que se reflejaba en su rostro curtido. Chuck ya había visto suficiente. Cerró su portafolio y se puso de pie. Su figura de 1,98 metros, de repente, dominaba el espacio. La agente de préstamos acababa de salir de su oficina con la mano extendida a modo de saludo. Señor O'Neal, nos alegra mucho que haya podido venir hoy. He preparado el préstamo. ¿Ha surgido algo?, interrumpió Chuck con voz tranquila pero firme. Tendremos que reprogramar el préstamo. La sonrisa del agente vaciló. Pero señor, ya hemos reprogramado 2 veces el paquete de financiación. Hemos preparado un préstamo extremadamente competitivo. Dije, ha surgido algo. Chuck ya se dirigía a la salida, con la mirada fija en el veterano que ahora estaba sentado en la parada de autobús al otro lado de la calle. Afuera, el calor de la tarde lo golpeó como un horno después del frío del banco. Se detuvo en la acera observando al anciano que estaba sentado solo en el banco, mirando fijamente su cheque sin cobrar sin pensarlo demasiado. Chuck cruzó la calle. ¿Te importa si me siento?, preguntó señalando el espacio vacío en el banco. El veterano levantó la vista sorprendido. Un destello de reconocimiento brilló en sus ojos, pero no mostró la emoción habitual a la que Chuck estaba acostumbrado. En cambio, el hombre simplemente asintió y se escabulló. ¿Un día un poco duro?, preguntó Chuck tras un momento de silencio. El veterano soltó una risita seca. He tenido peores. Mucho peor. Extendió una mano callosa. James Wilson. Saquille O'Neal. La mayoría de la gente me llama Chuck. Estrechó la mano ofrecida con suavidad, notando la fuerza que aún mantenía el agarre del anciano. Sé quién eres, hijo. Mi nieto tiene tu póster en la pared. James lo miró con curiosidad. ¿Qué hace un hombre como tú hablando con un veterano en una parada de autobús? Chuck señaló el banco.
Vi que lo que pasó allí no estaba bien. James agitó la mano con desdén. Así son las cosas hoy en día. Nadie tiene tiempo para veteranos con identificaciones caducadas. ¿Dónde serviste?, preguntó Chuck. La pregunta quedó en el aire. Por un momento, la mayoría le preguntó si había visto acción o, peor aún, si había matado a alguien. Pocos preguntaron simplemente dónde estaba Vietnam. 2 misiones, primero con la 25ª Infantería, segundo con la 101ª Aerotransportada. No es que a nadie le importe mucho esa guerra. Chuck asintió lentamente. Mi padrastro era militar, el ejército. Un sargento de instrucción me crió con historias de respeto y servicio. El autobús se dirigió hacia ellos, pero James no hizo ademán de levantarse. En cambio, se giró hacia. ¡Qué sorpresa! Tu padrastro también te enseñó sobre el dinero. Suk sonrió, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque necesito cobrar este cheque y tengo el presentimiento de que quizás conozcas un lugar que no rechace a un anciano con una identificación caducada. Durante la siguiente hora, se sentaron en ese banco bajo el sol abrasador. James contó historias sobre su regreso de Vietnam a un país que no quería reconocerlo. Sobre trabajar 40 años en la planta siderúrgica antes de que cerrara. Sobre criar a su hijo como padre soltero después de que su esposa muriera de cáncer. Sobre su nieto Tom, que trabajaba en 2 trabajos para mantener a su joven familia. Chuck escuchó con atención. De una forma que pocas personas se habían molestado en hacer por James en años, y a medida que la tarde se alargaba, una idea empezó a formarse en la mente de Chuck. Una que haría más que simplemente cobrar un cheque. Una que podría enseñar una lección de respeto que duraría mucho más que cualquier reunión de negocios o inversión. James Chuck dijo finalmente mientras observaban. Otro autobús pasó. ¿Qué haces? Lunes por la mañana, nada especial. ¿Por qué? Chuck sonrió. Creo que deberíamos volver a visitar ese banco juntos. El lunes por la mañana llegó con una claridad que solo viene después de una buena noche de reinado. James Wilson se despertó más temprano de lo habitual, algo que no había hecho desde sus días en el ejército. Sus articulaciones protestaron mientras se levantaba de la cama en su pequeño apartamento sobre el garaje de su nieto. El lugar no era gran cosa, pero estaba limpio y cálido, y el alquiler que pagaba ayudaba a Tom con la hipoteca. James se paró frente a su armario, considerando sus opciones. No tenía mucha ropa, pero al fondo colgaba algo que no se había puesto. Con el paso de los años, su viejo uniforme de gala ya no le quedaba bien, pues se había adelgazado con la edad. En su lugar, sacó el único traje que tenía, el que había comprado para la boda de su hijo hacía 15 años. Ahora le quedaba suelto, pero estaba limpio y planchado. Mientras asentía, su corbata, con los dedos entumecidos por la artritis, James se preguntó si estaba siendo un ingenuo. Saquille O'Neal era un hombre ocupado con una vida llena de cosas importantes. ¿Por qué recordaría una promesa hecha a un veterano en una parada de autobús? Aún así, James había dado su palabra de que estaría listo. Y si algo le había enseñado Vietnam era a no romper nunca su palabra. A las 9:30 en punto, una reluciente camioneta negra se detuvo afuera. James miró por la ventana, sorprendido de ver al propio Chuck al volante en lugar de un conductor. Agarrando su bastón, James bajó con cuidado las escaleras y salió. «Mañana, soldado», gritó Chuck por la ventana abierta. Una amplia sonrisa se extendió por su rostro. «Listo para la batalla». James no pudo evitar devolverle la sonrisa. «Tan listo como estos viejos huesos pueden estar». Subió. En el asiento del pasajero, asombrado por cómo habían ajustado el vehículo para acomodar la enorme figura de Chuck. «Buen traje», comentó Chuck. Al alejarse de la acera, James se alisó la solapa con timidez. «No lo había usado en años», dijo Chuck. «Supongo que su trabajo es limpiar bien», añadió con un guiño. A diferencia de lo que insinuó el gerente del banco, condujeron en un cómodo silencio durante un rato.
El tráfico matutino se abrió casi mágicamente para el distintivo vehículo de Shaq. James notó que no se dirigían al banco. «¿Tomando la ruta panorámica?», preguntó. Shaq negó con la cabeza. Hizo una parada rápida. «Primero, tengo un amigo, quiero presentarte». La camioneta se detuvo frente a una pequeña estación de televisión en las afueras del centro. James levantó una ceja con aire interrogativo. «Noticias locales». Shaq explicó, «Lisa Chen es una vieja amiga. Llevaba meses intentando escribir un artículo sobre temas de veteranos». Adentro, los recibió una mujer menuda con una sonrisa rápida y mirada penetrante. Abrazó a Sark como a un viejo amigo antes de volverse hacia James con genuino interés. «El señor Wilson me dijo que Sark. Un poco sobre lo que pasó. ¿Te sentirías cómodo compartiendo tu historia en cámara?» James dudó. Nunca había buscado atención. Siempre había mantenido un perfil bajo y sus problemas para sí mismo. Pero algo en la expresión seria de Lace y el asentimiento alentador de Sark lo hicieron reconsiderar. «No busco causar problemas», dijo lentamente. «Solo quiero que me traten con un poco de respeto, eso es todo». Lisa asintió. «De eso se trata exactamente este artículo. Respeto por aquellos que no sirvieron para nada sensacional, solo la verdad». Durante la siguiente hora, James se encontró hablando más de lo que lo había hecho en años sobre volver de Vietnam y encontrarse con la indiferencia en lugar de desfiles. Sobre pesadillas que aún lo despertaban sudando 50 años después. Sobre criar a su hijo solo tras el fallecimiento de su esposa. Y finalmente, sobre el viernes en el banco. La vergüenza de ser escoltado fuera como si no fuera nada durante todo el proceso. Shaq se sentó cerca, a veces asintiendo, a veces negando con la cabeza con incredulidad cuando James finalmente se calló. Lisa se volvió hacia Shaq. «¿Y tú presenciaste todo esto?» Shaq inclinó hacia adelante su enorme figura, haciendo que la silla del estudio pareciera un mueble de casa de muñecas. Cada palabra. Este hombre sirvió a nuestro país cuando muchos no lo harían. Se merece algo mejor. ¿Qué esperas que pase volviendo al banco?, preguntó Lisa. James comenzó a decir algo cortés y evasivo, pero, vaya, le dio el cambio. Dijo simplemente, no solo por James, sino por todos los veteranos que son ignorados por ser viejos o no parecerlo. Ya no importan. Se giró hacia James. Ese sonido era cierto. James sintió que algo se agitaba en su pecho, una sensación que no había experimentado en décadas. Orgullo, tal vez, o esperanza. Asintió lentamente. Sí, eso suena bien. Cuando finalmente salieron de la estación, una pequeña furgoneta de noticias lo seguía. James vio pasar la ciudad por la ventanilla del copiloto. Su cheque de pensión aún estaba doblado en la cartera. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, sorprendido al girar hacia la calle donde se encontraba el First National Bank. Podría complicarse. La expresión de Shaq era tranquila pero decidida. Hay que arreglar algunos líos, señor Wilson. Hay que enseñar algunas lecciones. Al entrar al aparcamiento, James notó que ya no le temblaban las manos. Pasara lo que pasara después, no lo afrontaría solo. El First National Bank estaba más concurrido de lo habitual para ser lunes por la mañana. La fila de clientes llegaba casi hasta la puerta. Todos se apresuraban a atender sus asuntos antes de ir a trabajar tras el mostrador. Britney estaba clasificando el dinero mientras vigilaba a la creciente multitud. El fin de semana le había dado tiempo para olvidarse del veterano. Ella se dio la vuelta. Su existencia se redujo a un fugaz recuerdo. Ropa manchada y una identificación vencida. Gregory Wilson, el gerente de la sucursal, estaba en su oficina revisando los informes semanales cuando su teléfono falló. La voz de la recepcionista se escuchó más aguda de lo normal. «Señor, tal vez quiera venir, estoy ocupada». «Diane, ¿qué pasa?» «Bueno, Shaquille O'Neal está aquí y pregunta por ti específicamente». Gregory casi se cae. Shaquille O'Neal, el jugador de baloncesto.
Se ajustó la corbata y se alisó el pelo. El banco llevaba meses cortejando a la exestrella de la NBA. Quizás su persistencia finalmente había dado sus frutos. Dígale que salgo enseguida, dijo, mirando rápidamente su reflejo en la pantalla de su teléfono. Los susurros le llegaban incluso antes de que saliera de la oficina. Los clientes señalaban y tomaban fotos con sus teléfonos mientras Chuck estaba de pie en el centro del vestíbulo, imponente sobre todos, pero no era solo Sark quien causaba revuelo. Junto a él estaba el veterano de Fraída, con un aspecto casi irreconocible, con un traje planchado en lugar de su ropa de trabajo. Detrás de ambos, una mujer sostenía una cámara profesional mientras un hombre sostenía un micrófono en equilibrio sobre sus cabezas. La sonrisa de Gregory se congeló en su rostro. Algo no andaba bien. Señor O'Neill, dijo, extendiendo la mano. ¡Qué grata sorpresa! Entiendo que ha estado hablando con nuestro equipo de inversiones. Chuck ignoró la mano extendida. De hecho, estoy aquí con mi amigo James. Se conocieron el viernes. Puso una mano suave en el hombro del veterano. ¿Lo recuerdan? La mirada de Gregory iba de Chuck, el anciano, a la cámara que ahora lo enfocaba directamente. Claro que sí, había una situación con requisitos de identificación. Una situación. Chuck repitió. Su voz se oía por todo el banco, ahora en silencio. Por decirlo de otra manera, diría, humillaste a un veterano de Vietnam que lleva 15 años operando aquí porque su identificación estaba vencida y tenía suciedad en la ropa. El rostro de Gregory palideció. Los clientes miraban abiertamente, algunos asintieron en señal de reconocimiento a James. Simplemente seguía el protocolo, dijo Gregory, bajando la voz mientras intentaba guiarlos hacia su oficina. Quizás podríamos hablar de esto en privado. Nada que discutir en privado. Chuck, firme en su postura, dijo, James vino el viernes a cobrar su pensión. Un cheque que ganó sirviendo a este país mientras recibía metralla que aún le causa dolor 50 años después. En lugar de ayudarlo a encontrar una solución, usted le sugirió que se refrescara antes de regresar. Un murmullo recorrió la multitud. Una mujer mayor en la fila negó con la cabeza en señal de desaprobación. La cámara siguió grabando. Señor Wilson. Gregory tartamudeó, volviéndose hacia James. Le pido disculpas si se sintió incómodo. Esa no era nuestra intención. No nos sentimos cómodos. James habló por primera vez. Su voz era firme a pesar del temblor en sus manos. Hijo, soldados enemigos me han disparado y me han tratado mejor que en este banco el viernes. Lisa Chen, reportera, dio un paso al frente. Señor Wilson, ¿podría mostrarnos ese cheque de pensión de nuevo? James sacó el cheque doblado de su billetera y lo levantó para la cámara. ¿Y cuánto tiempo lleva cobrando el mismo cheque del gobierno en esta sucursal?, preguntó. 15 años, cada mes, la misma cantidad, el mismo día. Brittany se había acercado un poco más durante el intercambio, con el rostro cada vez más incómodo. Lo recuerdo del año pasado, dijo de repente. Frank solía ayudarlo personalmente. Siempre nos decía que el señor Wilson era cliente habitual. Gregory le lanzó una mirada de advertencia, pero el daño ya estaba hecho, así que había un precedente para hacer una excepción. Lisa notó que su micrófono ahora apuntaba a Gregory. La frente del gerente estaba cubierta de sudor. Miren, tenemos protocolos de seguridad que protegen a todos nuestros clientes. Estoy seguro de que podemos resolver esta situación hoy, pero eso no es suficiente. Chuck interrumpió, esto no se trata solo de hoy ni de James, se trata de cómo tratamos a las personas que se sacrificaron por este país. Se giró para encarar a los clientes que observaban la escena. ¿Cuántos de ustedes son veteranos o tienen familiares que sirvieron? Casi la mitad de las personas en el banco levantaron la mano. ¿Cuántos de ustedes esperarían ser tratados con respeto al cruzar estas puertas? Todas las manos se levantaron. Gregory miró desesperadamente hacia la puerta, como si esperara ser rescatado. En cambio,
Vio al director regional del banco entrando. Su expresión cambió rápidamente de confusión a alarma mientras observaba la escena. Gregory dijo con voz tranquila: «Solo les estaba explicando a estos caballeros sobre nuestra política de identificación». La sorpresa se dirigió al recién llegado. En el momento justo. Estaba a punto de explicarles por qué. «Llevaré mi negocio a otro lado a menos que ocurran cambios importantes por aquí», señaló a James. «Empezando por arreglar las cosas para mi amiga Beverly». Chen, la directora regional, echó un vistazo a las cámaras y a la creciente multitud de clientes, y decidió rápidamente: «Continuemos esto en la sala de conferencias», dijo con voz tranquila pero firme. Se giró hacia los clientes. «Disculpen la demora. Nuestro personal se asegurará de que todos reciban atención inmediata». Mientras se dirigían a la parte trasera del banco, Beverly le susurró algo a un cajero superior, quien inmediatamente abrió otra ventana y comenzó a llamar a los clientes. La sala de conferencias era modesta. Una mesa larga rodeada de sillas que parecían diminutas una vez que Sark se sentó. James se sentó a su lado, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre la mesa. Lisa y sus camarógrafos se posicionaron cerca de la mesa. «O las cámaras se quedan quietas», dijo Chuck antes de que Beverly pudiera objetar. «Esto ya no es un asunto privado». Beverly asintió y se volvió hacia James. «Señor Wilson, quiero disculparme personalmente por su experiencia del viernes. Así no es como entrenamos a nuestro personal para tratar a los clientes, especialmente a los veteranos». Gregory se quedó de pie, incómodo, junto a la pared mientras yo le explicaba: «Tenemos procedimientos». «Cállate, Gregory», dijo Beverly sin mirarlo. «Hablaremos de tus procedimientos más tarde». Se volvió hacia James. «Entiendo que tienes un cheque de pensión que necesitas cobrar». James asintió y dejó el cheque sobre la mesa. «Primero nos encargaremos de eso», dijo ella, extendiendo la mano para coger el cheque. «Lo procesaré yo misma sin comisiones». James no apartó la mano del papel. «Señora. Con todo respeto, esto ya no se trata solo de mi cheque». La sala se quedó en silencio. Chuck miró a James con sorpresa. «Durante 50 años he visto cómo este país trata a sus veteranos». James continuó con su voz cada vez más fuerte. «Cuando volvimos de Vietnam, nos escupieron, nos llamaron asesinos de bebés. No pudimos conseguir trabajo porque ¿quién quiere contratar a alguien con nervios de punta que se despierta gritando? Aprendimos a ser invisibles para no armar jaleo». Dio un golpecito al cheque con su dedo curtido. «Esta pensión no cubre ni de lejos lo que perdimos allí. Pero no se trata del dinero, se trata del reconocimiento, de ser visto». James miró directamente a Gregory. «Cuando me acompañaste a la salida el viernes, no viste a un veterano, viste a un anciano con ropa sucia. ¿Quién te molestaba? Pensaste que no pertenecía a tu lindo y limpio banco». Gregory miró al suelo, incapaz de sostener la mirada de James. «He sido invisible demasiado tiempo». James dijo que también. «Muchos otros como yo». Beverly se inclinó hacia adelante. «¿Qué le gustaría que hiciéramos?». El señor Wilson sonrió ligeramente orgulloso de su nuevo amigo, quien recuperó la voz. «Primero», James dijo, «esa jovencita del mostrador, Brittany, solo seguía lo que le enseñaron. No la culpes, pero su personal necesita mejor capacitación para ayudar a veteranos, ancianos y personas con discapacidad. Quizás nos movamos más despacio, pero no somos menos importantes». Beverly asintió, tomando notas. Segundo, su identificación. La política necesita excepciones para los clientes habituales, especialmente para aquellos con ingresos fijos que podrían tener problemas para llegar al DMV o pagar renovaciones. Mi amigo Pete está en silla de ruedas y no ha actualizado su identificación en 3 años porque no puede conseguir transporte a la oficina. Eso es razonable. Beverly estuvo de acuerdo. Tercero, James dijo, mirando a Chuck, quien asintió con la cabeza alentadoramente,
Creo que este banco debe predicar con el ejemplo cuando se trata de apoyar a los veteranos, no solo banderas en el Día de los Caídos y descuentos para los próximos 20 minutos. James presentó ideas para talleres de educación financiera para veteranos en transición a la vida civil. Horario bancario especial. Para clientes mayores y discapacitados, y colaboraciones con organizaciones locales de veteranos para ayudar con el transporte. Para cuando terminó, Beverly había llenado 3 páginas con notas e incluso Gregory escuchaba atentamente. Su anterior actitud defensiva fue reemplazada por un interés genuino. Todo esto es factible, dijo Beverly finalmente. Más que factible, es lo correcto. Señor Wilson, ¿estaría dispuesto a consultarnos mientras implementamos estos cambios? Valoraríamos su perspectiva. James parpadeó sorprendido. Después de décadas de sentirse invisible, alguien no solo escuchaba, sino que le pedía ayuda. Creo que puedo hacerlo, dijo lentamente. La risa profunda de Chuck llenó la habitación. Estaré observando para asegurarme de que suceda. De hecho, sacó su teléfono y lo tocó un momento antes de girarlo hacia Beverly. Ese es el fondo de inversión comunitaria que planeaba depositar en su banco. $20 millones. Se queda aquí si y solo si cada una de las sugerencias de James se hace realidad. Los ojos de Gregory se abrieron de par en par al ver la cifra en la pantalla. Y una cosa más, Chuck añadió con voz seria de nuevo. Gregory aquí necesita ser voluntario en el hospital de veteranos cada semana durante el próximo mes podría ayudarlo a ver a los veteranos como personas en lugar de problemas. Beverly miró a Gregory, quien asintió rápidamente. Estuvo de acuerdo, dijo, extendiendo la mano primero a James y luego a Chuck. Trato hecho, mientras se estrechaban las manos. El camarógrafo de Lisa lo capturó todo. La pequeña luz roja de su cámara parpadeaba constantemente. Lo que comenzó como la humillación de un hombre se estaba convirtiendo en algo mucho mayor. Una promesa de cambio que llegaría mucho más allá de los muros del First National Bank. El noticiero local de la noche publicó la noticia esa misma noche. Por la mañana, se había extendido a las redes nacionales. Las redes sociales explotaron con videos de James hablando sobre la dignidad y la conmoción de los veteranos. Firme a su lado, el hashtag #respeto a los veteranos se volvió tendencia con miles de personas compartiendo historias similares de maltrato o negligencia. Los teléfonos del First National Bank no dejaron de sonar durante días. Algunos de los que llamaron estaban enojados exigiendo el despido de Gregory. Otros elogiaron la rápida respuesta de Beverly y su compromiso con el cambio. La sede corporativa del banco emitió un comunicado formal prometiendo una revisión completa de sus políticas de servicio al cliente. Para Gregory, el mes siguiente fue revelador. Su primer día como voluntario en el hospital de veteranos. Llegó con traje y corbata, sintiéndose fuera de lugar e incómodo. Una enfermera mayor le entregó un trapeador y le señaló un pasillo donde un paciente se había enfermado, pero sin querer, la enfermera se quedó mirándolo. Estos hombres y mujeres sirvieron a nuestro país. Lo mínimo que se puede hacer es limpiar sus pisos con una sonrisa. Para su segunda semana, Gregory cambió su traje por ropa quirúrgica. Empujó a veteranos en silla de ruedas a sus citas. Ayudó a servir comidas y escuchó historias que hacían que su propio problema pareciera pequeño. Conoció a hombres que habían asaltado las playas de Normandía, mujeres que habían servido como enfermeras en Corea y jóvenes veteranos que aún se adaptaban a la vida con prótesis. Una tarde, estaba ayudando a un anciano con manos temblorosas a llenar un formulario cuando lo reconoció. Pete, el amigo que James había mencionado, que no pudo ir al departamento de vehículos motorizados a renovar su identificación. ¿Sabes? Gregory dijo, mientras terminaban el papeleo, tal vez pueda ayudar con eso. Ese problema de identificación 2 días después, Gregory organizó que una unidad móvil del DMV visitara el hospital de veteranos. 37 veteranos renovaron sus identificaciones ese día, incluyendo a Pete. Cuando Gregory le informó esto a Beverly,
Ella asintió con aprobación. Parece que estás aprendiendo. Yo lo estoy. Admitió que nunca había pensado mucho en lo que sucede cuando no puedes simplemente subirte a un auto e ir a algún lado, o cuando tu cuerpo no funciona como antes. En el banco, también se estaban produciendo cambios. Britney y los demás cajeros completaron un nuevo programa de capacitación desarrollado con la colaboración de James y varios otros veteranos. Aprendieron a reconocer las identificaciones militares, a comprender los desencadenantes del TEPT y a ofrecer adaptaciones para discapacidades que podrían no ser visibles. El banco creó una ventanilla de servicio especial con una silla para los clientes que tenían dificultades para hacer fila. Extendieron su horario los días en que llegaban cheques del gobierno y se asociaron con una organización local de veteranos para brindar transporte gratuito de ida y vuelta al banco a veteranos mayores o discapacitados. Lisa Chen cubrió estos desarrollos en un reportaje posterior, entrevistando a James con su traje impecablemente planchado mientras demostraba los nuevos servicios. Para ella, la cámara no se trata solo de facilitar las cosas. James explicó que se trata de respeto, de vernos como personas importantes. La historia captó la atención de bancos en otras ciudades. En cuestión de semanas, instituciones financieras de todo el país comenzaron a anunciar sus propias iniciativas para veteranos. Algunas ofrecían cuentas especiales sin requisitos de saldo mínimo. Otras crearon programas de asesoría financiera para familias de militares. Algunas incluso contrataron a veteranos como consultores para revisar sus políticas de accesibilidad. Schach también cumplió su promesa. Cuando llegó el plazo de un mes, revisó personalmente todos los cambios que First National había implementado. Satisfecho de que hubieran cumplido con sus compromisos, transfirió los $20 millones prometidos a su departamento de inversiones, con la condición de que una parte se utilizara para préstamos sin intereses a pequeñas empresas propiedad de veteranos. El cambio más sorprendente para James fue cómo lo trataba la gente en la ciudad. Desconocidos se detenían a estrecharle la mano en el supermercado. El mecánico se negó a pagar cuando llevó el coche de Tom a un cambio de aceite. La cafetería local puso un pequeño cartel ofreciendo café gratis a los veteranos y le puso su nombre a un sándwich. No sé cómo manejar todo esto. Esta atención, le dijo a Sark un día almorzando. Pasé la mayor parte de mi vida intentando pasar desapercibido. Suk sonrió. A veces, la persona adecuada solo necesita ser vista en el momento adecuado. Te defendiste no solo por ti mismo, sino por cada veterano que ha sido ignorado. Tuve ayuda. James dijo, asintiendo con la cabeza hacia la leyenda del baloncesto al otro lado de la mesa. No. Schach respondió, solo necesitabas que alguien abriera la puerta. La cruzaste sola esa noche. James estaba sentado en su pequeño porche viendo la puesta de sol. Su teléfono sonó. Era Beverly del banco. Señor Wilson. Ella dijo, tengo una propuesta que me gustaría discutir contigo. ¿Cómo te sentirías al unirte como nuestro asesor oficial de servicios para veteranos con sueldo? Por supuesto. Después de toda una vida sintiéndome olvidado, James Wilson finalmente estaba siendo visto por quien realmente era. No solo un veterano con una identificación vencida, sino un hombre con sabiduría, dignidad y valor. Y ese fue un cambio que valió más que cualquier cheque de pensión. 6 meses pasaron rápidamente. El calor del verano dio paso a las brisas otoñales y los árboles afuera del First National Bank se volvieron dorados y rojos. El interior del banco se había transformado tanto como. La temporada de hoy fue especial. James se ajustó la corbata ante el reflejo de las puertas de cristal del banco antes de entrar. A los 72 años, nunca había imaginado volver a tener un trabajo, y mucho menos uno donde la gente realmente escuchara lo que tenía que decir. Pero la vida tenía una forma curiosa de sorprenderte. El vestíbulo bullía de actividad. Una gran pancarta colgaba sobre la entrada. Gran inauguración del programa de servicio prioritario para veteranos. Las cámaras de noticias estaban instaladas en una esquina. Los empleados del banco, con uniformes impecables,
guiaban a los clientes a las mesas de refrigerios. Ahí está. Beverly gritó cuando vio a James.